Bienvenidos a su canal Aprendamos Psicología. En esta ocasión veremos los comportamientos que caracterizan a las personas emocionales. Número 1. Cambios de humor frecuentes. Las personas emocionales pueden tener cambios de humor repentinos y extremos, que pueden ser difíciles de controlar. Por ejemplo, pueden estar muy felices y entusiastas en un momento y, de repente, sentirse muy tristes o enojados en otro momento sin que haya una razón aparente. Estos cambios de humor pueden ser muy intensos y pueden durar desde unos pocos minutos hasta algunos días. Los cambios de humor pueden ser desencadenados por factores internos, como pensamientos, recuerdos o emociones, o por factores externos, como eventos estresantes o situaciones difíciles en la vida cotidiana. Las personas emocionales pueden ser especialmente sensibles a estos factores y pueden tener dificultades para manejarlos de manera efectiva. Número 2. Reacciones exageradas. Las personas emocionales pueden reaccionar de manera exagerada a las situaciones, ya sean positivas o negativas. Pueden ser muy entusiastas y eufóricos en situaciones positivas y muy desanimados y deprimidos en situaciones negativas. Las personas emocionales pueden tener reacciones exageradas a situaciones que pueden parecerle comunes o triviales a otras personas. Las reacciones exageradas pueden ser una respuesta a la intensidad de las emociones que la persona experimenta. También pueden ser una respuesta a las expectativas que la persona tiene sobre una situación o evento, lo que puede llevar a una respuesta emocional más intensa de lo que sería típico para una persona neutral o menos emocional. Número 3. Dificultad para controlar las emociones. Las personas emocionales pueden tener dificultades para controlar sus emociones y pueden expresarlas de manera intensa o inapropiada. Por ejemplo, pueden tener dificultad para mantener la calma durante una discusión, incluso si la discusión no es particularmente importante o significativa. También pueden tener dificultad para manejar sus emociones durante momentos de estrés o incertidumbre, lo que puede llevar a una respuesta emocional exagerada. La dificultad para controlar las emociones puede ser el resultado de una serie de factores, como una sensibilidad emocional más alta de lo normal, una falta de habilidades de afrontamiento efectivas, experiencia de vida traumáticas o trastornos emocionales como el trastorno de ansiedad o el trastorno límite de la personalidad. Es importante que las personas emocionales aprendan a reconocer sus emociones y a identificar cuándo están empezando a sentirse abrumados o fuera de control. Número 4. Tendencia a tomar decisiones basadas en emociones. Las personas emocionales pueden tomar decisiones impulsivas, basadas en cómo se sienten en el momento, sin considerar las consecuencias a largo plazo. Las personas emocionales tienen una tendencia a tomar decisiones basadas en sus emociones, en lugar de en la lógica o la razón. Por ejemplo, una persona emocional puede decidir renunciar a su trabajo después de una mala semana, en lugar de tomarse el tiempo para considerar si es una buena idea a largo plazo. También pueden tomar decisiones financieras impulsivas o romper relaciones importantes basadas en una emoción repentina. Número 5. Ser altamente empáticos. Las personas emocionales pueden ser muy empáticas y sensibles a las emociones de los demás, y pueden ser muy buenos para conectar con otros emocionalmente. Esta capacidad empática puede ser una gran fortaleza para las personas emocionales, ya que les permite ser compasivos y comprensivos con los demás. También pueden ser muy buenos en roles de ayuda y cuidado, como los trabajos de atención al cliente, la enfermería, el trabajo social y la terapia. Sin embargo, también puede haber desventajas en ser altamente empático. Las personas emocionales pueden ser vulnerables a sentir el dolor emocional de los demás de una manera más intensa y pueden tener dificultades para separar sus propias emociones de las emociones de los demás. También pueden ser más susceptibles al agotamiento emocional y al estrés. Número 6. Necesidad de atención y validación. Las personas emocionales pueden buscar atención y validación de los demás, ya que las emociones pueden ser muy intensas y pueden necesitar el apoyo de los demás para sentirse mejor. Son personas que pueden sentirse inseguras o inadecuadas, heridas o rechazadas cuando no reciben la atención o la validación que buscan. Esta necesidad de atención y validación puede llevar a comportamientos como el habla excesiva, el drama exagerado, la necesidad de ser el centro de atención y la preocupación excesiva por la imagen pública. Aunque estas acciones pueden ser vistas como una búsqueda de atención, en realidad son una búsqueda de validación y aceptación. Es importante tener en cuenta que ser emocional no es necesariamente algo malo y que es normal tener emociones fuertes en ciertas situaciones.
Sin embargo, es importante aprender a controlar las emociones y tomar decisiones informadas para evitar comportamientos excesivos o inapropiados. Recuerda que en Aprendamos Psicología puedes reservar tu proceso terapéutico. En la descripción del video tienes el enlace. Para saber más acerca de tipos de personalidad, ve el siguiente video. Recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Por el momento, esto ha sido todo. Atentos al siguiente video. Hasta la próxima.